Muy buenos días para todos. Quien les habla es José Junior Fernández Munive. Hoy les vengo a hablar sobre aulas del tiempo, la historia de la educación y de la pedagogía. Cierto, los desafíos y las transformaciones de la educación. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante por el tiempo, recorriendo los momentos claves del desarrollo educativo y pedagógico en orden histórico. ¿Por qué la educación no nació de un día para otro? Muchos de ustedes se lo preguntan, ¿verdad? Debido a que esto es fruto de los siglos, de ideas, de luchas, visiones del mundo, de avances sociales y de sueños de cambio. Desde las primeras formas de enseñanzas en las civilizaciones antiguas hasta las innovaciones educativas del siglo XXI, vamos a conocer cómo hemos llegado a entender la enseñanza como un derecho, una ciencia y una esperanza. En primer lugar, la educación en la antigüedad, el privilegio del saber. En las antiguas civilizaciones como Egipto, China, Mesopotamia e India, la educación estaba, digamos que reservada a una élite. Sacerdotes escribían, gobernantes, aprender a leer y a escribir era un acto casi sagrado, ¿cierto? En Grecia nació la pedagogía como reflexión. Sócrates usaba el diálogo para despertar el pensamiento. Platón imaginaba una educación orientada al alma. Y Aristóteles dividía el conocimiento en ramas, dando origen a una organización más formal del saber. Roma, en su parte, o por su parte, digámoslo así, integró la educación como con fines prácticos. Ya estaba pensando más en formar ciudadanos útiles al imperio. Aquí aparecen nociones como la disciplina, la retórica y la formación del carácter, ¿cierto? En segundo lugar, la Edad Media, fe, obediencia y conocimiento sagrado. En la Edad Media, la Iglesia toma ya el control casi total de la educación, que enseña a través de monasterios y catedrales. El contenido se centraba más que todo en la religión. Ellos, digamos que ese era su fuerte, la religión, la obediencia, y el dogma. Sin embargo, también fue una época de preservación del conocimiento clásico. Las primeras universidades europeas nacen ya en finales del siglo XII, sentado en las bases de la educación superior. ¿Cierto? Ya en el siglo XII fue donde nació ya las primeras universidades europeas nacieron ya a finales de este siglo, ya más enfocados en la educación superior, ya trabajándole ya más aquí el fuerte, aquí en esto, en educar, ¿verdad? Entonces la figura del maestro se convierte en guía espiritual, más que un transmisor de saber crítico. En esto se convirtió ya el maestro, ¿verdad? Entonces, aquí ya en tercer lugar, renacimiento y reforma. Renacimiento y reforma. ¿Qué entendemos por esto? A ver, por esto podemos decir que se ve claramente el renacer, el pensamiento. Con el renacimiento florecieron nuevas ideas, muchísimas nuevas ideas. El humanismo coloca al ser humano ya como centro del conocimiento. La educación se amplía más a las artes, a la ciencia, al pensamiento crítico. Luego de esto, con la reforma protestante, se impulsa la lectura de la Biblia, lo cual lo conlleva
a la necesidad de la alfabetización para todos, para todos. Entonces, esto democratiza el acceso al conocimiento en Europa y cambia la relación entre la religión y la educación política. En cuarto lugar, ya vamos a la ilustración, la razón como motor, ¿verdad? En los siglos 17 y 18, la ilustración transforma profundamente el sentido de la educación. Se plantea como un derecho, no como un privilegio. Aquí más que todo ya era como una obligación. Más que un deber era una obligación, ¿cierto? Como les digo, esto se planteó como un derecho, no como un privilegio. Jean-Jacques Rousseau habla de la educación natural. Él fue quien empezó a hablar de la educación natural respetuosa del desarrollo infantil. John Locke propone que el conocimiento se construya a través de la experiencia, ¿verdad? Es aquí cuando nacen las primeras ideas sobre la educación pública, laica y obligatoria. La escuela empieza ya a pensar como una herramienta de progreso y libertad. Ya va más allá. En quinto lugar, hablamos sobre el siglo XIX y ya en el siglo XX, ya más enfocados en las pedagogías para transformar. En el siglo XIX la educación se institucionó, digamos que la educación ya fue más allá, dedicada en las instituciones, ya se institucionaliza, se crean misterios, sistemas nacionales y normas educativas. Surgen ya grandes pedagogos que marcan el rumbo hasta hoy. Pestalozzi, con una educación basada en el amor y la experiencia. Froebel, creador del jardín de la infancia. María Montessori, que impulsa la libertad y el desarrollo autónomo del niño. John Dewey, John Dewey es, ya él fue quien propuso una educación democrática basada en la experiencia. Y Paulo Freire, con su pedagogía liberadora, es ya donde él imparte, donde enseñar es un acto político y de transformación social. La escuela ya no es solo un lugar de instrucción, sino un espacio de formación integral, ¿cierto? En sexto lugar, ya en el siglo XXI, ya tenemos diversidad, tenemos tecnología y nuevos retos. Ya sabemos que hoy en el día a día ya la tecnología va muchísimo más allá de lo que nosotros, los seres humanos, jamás llegaríamos a pensar que todo iba a avanzar tan rápidamente. Hoy vivimos en un mundo digital, global, interconectados, mejor dicho, que ya esto, como les digo, ya la tecnología se ha vuelto, algo súper, demasiado importante para el desarrollo de la buena educación de los chicos, de estudiantes, solo también de los docentes. Los desafíos actuales incluyen, ya la equidad, la inclusión, la educación emocional, la interculturalidad, el pensamiento crítico y la sostenibilidad. Las tecnologías abren nuevas posibilidades, pero también nuevas brechas. La educación se enfrenta al reto de innovar sin perder su sentido humano. Además, la pedagogía se vuelve más flexible, centrada en el estudiante, el aprendizaje activo y personalizado, ¿cierto? Ya para concluir, mis queridos oyentes, ya para concluir esto, eh, hemos visto que la educación es un reflejo de cada época, pero también una fuerza que impulsa el cambio. Desde las tablillas de arcilla hasta las aulas, eh, virtuales, enseñar ha sido siempre un acto de esperanza.
Enseñar siempre ha sido un acto de esperanza, poder ver en el desarrollo de docentes, de estudiantes. Ya esto ha sido siempre un acto, como les digo, de esperanza, comprender el desarrollo histórico de la educación y la pedagogía que nos ayuda, digamos que a valorar muchísimo el presente y sobre todo a imaginar un futuro donde la enseñanza siga siendo una herramienta de transformación social, cultural y personal. Gracias a todos, muchísimas gracias por escuchar Aulas del Tiempo.